Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes, profesores, colegas, ¿no? Y personas interesadas que quieran hablar un poco del tema y conocer más acerca de ciertos matemáticos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el matemático Pierre de Fermat. Con respecto a este matemático, vamos a hablar brevemente del resumen de su vida para centrarnos más en lo que son los aportes a la teoría de números. Algunos aportes pues fueron pequeños o no se trabajaron con la rigurosidad matemática de la época, pero aún así fueron eh, conjeturas que Pierre de Fermat realizó a lo largo de su vida para concluir con dos de los famosos teoremas que se relacionan a la teoría de números y que en la mayoría de cursos al menos se ve este primero, ¿no? En la mayoría de cursos de esta materia, que es el pequeño teorema de Fermat y lo que se conoce como el último teorema de Fermat, que pues incluso tiene alguna anécdota algo simpática, para cerrar con una serie de conclusiones al respecto de qué es lo que podemos pensar de Pierre. Bueno, ahí podemos observar su fotografía. Esta sería una de las dos fotografías o de los dos retratos que aparecen más comúnmente. Aquí está en una edad un poco más joven. Nos habla de que él nació en una pequeña comunidad de Beaumont de Lomang el 17 de agosto de 1601 y murió en Castres, Francia, el 12 de enero de 1965. Es decir, murió a la edad de 63 años. Él fue un jurista, que es lo que tal vez lo podemos comparar ahora más con lo que era ser abogado, y también fue matemático. Se habla de que él desempeñó esta profesión de jurista o de abogado como la principal ocupación que él tuvo a lo largo de su vida, por lo que algunos de los historiadores que hablan acerca de la manera en que él vivió consideran que la labor como matemático era más como un pasatiempo para él, ya que se comunicaba con sus amigos mediante cartas. Entre los aportes más importantes de Pierre de Fermat fuera de la teoría de números, pues nos habla de que él fue cofundador de lo que es la teoría de probabilidades junto a Blaise Pascal, e independientemente de Descartes, él descubrió el principio fundamental de la geometría analítica. Como les comentaba antes, se comenta, ¿verdad?, los historiadores, que él comunicaba sus descubrimientos matemáticos mediante cartas que enviaba a sus amigos, algunos matemáticos de renombre, entre otros, y que en muchas ocasiones, o en algunas de estas ocasiones, más bien para ser un poco más exactos, él no evidenciaba sus demostraciones, sino simplemente eh, les escribía ciertas frases, ciertas conjeturas, pero no tenía la demostración detrás de él. Y justamente por esta manera de ser fue que una de sus conjeturas más importantes, que veremos un poco más adelante en esta presentación, duró más de 350 años en ser demostrada. Y fueron muchísimos matemáticos los que dedicaron tiempo de su vida para aportar una solución. Pero como les comentaba, eso lo detallaremos un poco más adelante. Ahora, con respecto a estos pequeños aportes que tuvo a la teoría de números, en el año de 1636, Pierre de Fermat descubrió que los números 17.296 y los números 18.416 eran una pareja de números amigos, que, recordando un poco, dándole contexto a esta definición de números amigos, son dos números naturales, A y B, tales que A es la suma de los divisores propios de B y B es la suma de los divisores propios de A. Entre los números amigos más importantes tenemos el número 220 y el 284, que en realidad se convirtieron en los números amigos más famosos. Sin embargo, los que descubrió Fermat
serían los que estarían en el quinto lugar, como lo podemos observar en la presentación. El 17.296 y el 18.416. Como otro de sus aportes que él tuvo a la teoría de números, él investigó acerca de los números de Fermat, que estos pues llevan su nombre en honor al tiempo que él le dedicó. Y estos números de Fermat pues comienzan desde el F0 y su forma general es f sub n igual 2 elevado a la 2 a la n. De tal manera que para calcularlos primero tenemos que calcular 2 elevado a la n, perdón, 2 elevado a la n, y el 2 lo elevamos a ese resultado y le sumamos 1. Y él lo que nos conjeturó fue que todos ellos eran números primos. Acá podemos observar que el primer número de Fermat sería el número 3, que claramente lo conocemos como un número primo, ¿verdad? Que el segundo número de Fermat, el F1, es 2 elevado a la 1, que sería 2, 2 a la 2 sería 4 más 1, 5, también correspondería a un número primo. 2 a la 2, que sería 4, 2 elevado a la 4 sería 16 y más 1 es 17, que evidentemente también es un número primo. Y esto también se mantenía para el valor de n igual a 3 y para el valor de n igual a 4. Es decir, el número 257 y el número 65.537 sí eran números primos. Sin embargo, fue unos años después que se demostró que el sexto número de Fermat, o sea, el 2 elevado a la 32 más 1, que como lo podemos observar ahí serían 4.294.967.297, ese no era un número primo. Y fue Euler el que le refutó esta conjetura a Fermat, demostrando entonces así que no todos los números de la forma 2 elevado a la 2n más 1 corresponderían a números primos. Pero de esto creo yo que sería mucho a la manera de ser de él, ¿verdad? Que lo que hacía era conjeturar y no daba demostraciones formales para evidenciar los hallazgos que él tenía. Otro de los aportes a la teoría de números de Fermat es el que se conoce como el teorema de Navidad de Fermat, ya que lo escribió pues en fechas cercanas a esta festividad, donde él menciona que cualquier número p tal que p-1 sea divisible entre 4 se puede escribir como la suma de los cuadrados. Y aquí pues les presento algunos, los 7 primeros números primos divisibles entre 4, que su p-1 sea divisible entre 4 y que cumplen esta condición. El primero de ellos sería 5. Recuérdense que pues, 5 menos 1 nos daría 4, 4 es divisible entre 4, y nosotros podríamos escribir el 5 como 1 elevado a la 2 más 2 elevado a la 2. De igual manera el 13 lo podríamos escribir como 2 elevado a la 2 más 3 elevado a la 2. 13 menos 1 son 12, que son divisibles entre 4. El 17, que claramente 16 es divisible entre 4, lo podríamos escribir como 1 elevado a la 2 más 4 elevado a la 2. Y así para los siguientes números. El 29, el 37, el 41 y el 53. Un teorema bastante interesante, tal vez no de los más conocidos de Fermat, pero fue un aporte que él dio a lo que es la teoría de números. Y ya para ir cerrando un poco sus aportes, viene este que es el teorema, el pequeño teorema de Fermat, que este pues sí, ya tenemos su demostración claramente, pero este pequeño teorema tiene una particularidad. Originalmente el teorema nos daba el siguiente enunciado: que si P es un número primo,
Entonces, para cada número natural A con A mayor que 0, A a la P es congruente con A en módulo P. Sin embargo, este se plantea en la actualidad más comúnmente como que si P es un número primo, entonces para cada número natural A con A mayor que 0, coprimo con P, A elevado a la P menos 1 es congruente con 1 en módulo P. Este es uno de los teoremas más famosos. Aquí lo estamos expresando mediante la notación de congruencias, pero también se puede expresar mediante otro tipo de notaciones. Este pues nos resume bastante lo que es y lo que nos estaría mencionando. Y vean que acá, digamos, como para quedar un poco más claro, nosotros en lo que son las congruencias podríamos multiplicar por un valor a ambos lados de la congruencia y ya estaríamos obteniendo la expresión de arriba, como para que veamos que estas sí son equivalentes entre sí. Este pequeño teorema de Fermat pues fue fundamental para lo que es la actual criptografía y para más aportes que tiene en épocas modernas, que resulta bastante interesante, pues cuestiones que han ocurrido hace alrededor de unos, bueno, hace casi 400 años, todavía sigan dando sus aportes a diferentes áreas que en ese momento ni se conocían. Y finalmente, cuando hablamos de Pierre de Fermat, no nos vamos a olvidar del último teorema de Fermat, que en realidad no lo demostró. Nos habla de que esta hipótesis fue únicamente una conjetura durante alrededor de 350 años. Y esta conjetura fue finalmente demostrada por Andrew Wiles en 1995, con conocimientos descubiertos cientos de años luego de la muerte de Fermat. Y esto nos menciona que si n es un número entero mayor o igual que 3, entonces no van a existir números positivos x, y, z tales que se cumpla la igualdad de x a la n más y a la n es igual a z a la n. Y esta conjetura tuvo su momento histórico, su desarrollo histórico. Se comenzaron a analizar casos, se llegó a demostrar que no funcionaba para un valor de n igual a 3, también se llegó a decir que fuera para un valor n igual a 5. Después se mostró que para un valor p, el aporte de Sophie Germain, una matemática brillante, que nos dijo que funcionaba para p y para p menos 1, siempre y cuando p y p menos 1 fueran coprimos entre sí. Pero esto lo que nos hacía era dividir entre dos casos, y un caso sí llegó a demostrarse y el segundo no se pudo demostrar. No fue hasta muchos años después, en épocas recientes, 1995, donde llegó a demostrarse. Ahora, una de las anécdotas más importantes de este último teorema de Fermat fue lo que ocurrió en el momento en que él envió esta carta, ¿verdad? Dicen que él se le ocurrió esta conjetura y en el diario donde estaba escribiendo eso, dijo que él ya tenía la demostración, pero que no le cabía en el margen de su diario para escribirla, por lo cual no lo demostró. Esa anécdota que ha pasado a lo largo de los años y que, bueno, no tenemos constancia 100% de que sea real, al menos no hemos visto, al menos yo no he visto evidencia de esto, concluyó en que tras la muerte de Pierre de Fermat, otro matemático mandó a revisar la casa y el estudio, o sea, todos los lugares donde él estaba, a ver si podía encontrar esa demostración. ¿Por qué? Porque este último teorema de Fermat, que en este momento sí es un teorema, pasó 350 años donde los mentes más brillantes de matemáticos del siglo XVII, XVIII, XIX y siglo XX trataron de demostrarlo. E incluso, si lo podemos ver así, se convirtió en uno de los problemas del milenio, que en el año 1900 pues formuló Hilbert, aquellos 100 problemas clásicos que eh, resolverlos tendrían un gran aporte a las matemáticas. Es por esto y pues por muchas cosas más que me parece que Fermat
fue uno de los matemáticos más brillantes que hubieron, y aunque tal vez no tuvo la formalidad, ¿no?, y el rigor de otros matemáticos de su época, él pensaba de una manera diferente, y las conjeturas y los aportes que hizo, no solo a la teoría de números, sino a las diferentes ramas de las ciencias, todavía tienen sus repercusiones en el año 2022. Sin más que decirles, y pues para no alargar mucho el video, les agradezco por el tiempo que han tomado escuchándome y espero que les haya resultado ser útil la información. Muchas gracias.